Vale, no hay problema. Buenísimo. No, yo tampoco. Buenísimo, ahí creo que ya puse para grabar. Bueno, creo que no me presenté todavía. Mi nombre es Vicky, yo milito en el aula, estoy en tercer año, voy a arrancar tercer año este 2021. Y bueno, un poco la razón por la que decidimos hacer este panel, esta actividad de psicólogos para qué, sobre las distintas salidas laborales que tenemos en la psicología, es un poco el mismo motivo por el que venimos haciendo todas nuestras actividades, digamos, que es poder discutir, poder problematizar qué tipo de profesionales queremos ser. Un poco más autobiográficamente, yo arranqué la facu y básicamente solamente conocía el diván de la psicología, solamente conocía la clínica, y bueno, empecé a avanzar en la carrera, empecé a militar también, y con todos estos atravesamientos, un poco empecé a cuestionarme, empecé a preguntarme, bueno, ¿quiénes pueden acceder a la terapia? ¿Quiénes no? ¿A quiénes buscamos aportarle con nuestra práctica profesional? ¿Hay otras maneras, otras formas de intervención más allá del diván? ¿Hay solo una manera de intervenir ahí? ¿Dónde podemos ejercer? ¿Cómo podemos intervenir? Un montón de cuestionamientos que me iba haciendo, un montón de preguntas que me iban surgiendo. Y bueno, al menos desde el aula lo que nosotros entendemos es que la psicología clínica es básicamente lo que uno conoce cuando arranca, creo que un poquito nos pasó a todos, pero que bueno, solamente puede acceder una minoría ahí. Entonces la idea con esta actividad es profundizar efectivamente en la clínica, pero también en otras modalidades, en otros ámbitos de intervención, eh, porque bueno, desde el aula un poco lo que consideramos, lo que creemos y lo que queremos también es que los profesionales que egresemos de nuestra facultad seamos profesionales que nos formemos y que tengamos en cuenta la salud mental de nuestro pueblo, que busquemos aportar ahí de la manera más integral, de la manera más posible, ampliamente posible, eh, teniendo en cuenta todas las necesidades, todas las problemáticas actuales por las que atravesamos. Y en ese sentido, bueno, un poco hasta cuarto año es que nosotros no empezamos a ver y a profundizar en lo que es ser un psicólogo, en lo que podemos hacer, y un poco por eso también hacemos este tipo de actividades, para que compañeros que por ahí arrancan recién ahora la carrera puedan empezar a conocer nuestra disciplina, podamos empezar a ponerla en cuestionamiento y a discutirla con nuestros compañeros también. Un poco esa es la razón por la que hacemos la actividad. Hoy nos acompañan un montón de personas para estar interviniendo y disertando. Por un lado, Cristian, que es un psicólogo en una residencia interdisciplinaria en salud mental, un ex compañero del aula además, que nos va a estar comentando un poco sobre la psicología comunitaria. Por otro lado, Juan Carlos Volpati, que es doctor en psicología, docente en la cátedra de Clínica de Adultos y Gerontes, en la facu nuestra, en la UNLP. Mariana Moser también, que es psicóloga y docente en nuestra facultad, en la cátedra de Clínica de Niñas y Adolescentes. Y también nos acompañan compañeras de la red de psicólogos feministas de acá de La Plata, para estar comentando un poco cómo es el abordaje en violencia de género en nuestra disciplina. No sé, Cris, si querés arrancar, mandarle ya. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. En principio, agradecer al Aule por este espacio, que a la vez es bastante rico por compartirlo con todos los colegas y psicólogos, psicólogas. Como mencionó Victoria, yo me recibí en La Plata hace no mucho tiempo y actualmente estoy en Chubut haciendo una residencia que ahora también quiero comentar, porque es importante por ahí esto que comentaban, ¿no? Ustedes están comenzando una carrera universitaria para poder ser en algún momento profesionales en el ámbito de la salud, de la educación, de diferentes ámbitos. Y es interesante poder ir pensando, ¿no? Y ir conociendo esos espacios posibles de laburo, porque también sostiene a uno en el transcurso de la carrera un trayecto que tiene muchas diversidades, muchas cuestiones que atender, problemáticas, cuestiones de estudio. Bueno, se van a encontrar con muchas cuestiones que está bueno pensar cómo me sostengo en la carrera, ¿no? No solamente la cuestión del estudio, sino en la cuestión de pensarse uno mismo como profesional, y cómo en esa
en ese pensamiento encontramos diversidades de formas de ejercer la psicología. Ahí, Entonces, un poco lo que yo voy a tratar de compartir quiero que se fijen si ahí está diciendo. es el ámbito de la salud mental comunitaria. Yo estoy haciendo residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria acá en Chubut. La residencia, es algo interesante conocerla, es un sistema de formación de posgrado que pueden hacer diferentes profesionales, psicólogos también, en el sistema público y privado también, pero fundamentalmente en el público. Es interesante poder conocer, incluso probablemente algunos de ustedes no sean de La Plata y estén en otras provincias, suelen tener dentro de sus hospitales la posibilidad de acceder a la residencia, que es un sistema de formación de posgrado que se especialice en alguna temática. En mi caso es en salud mental comunitaria. Suele durar 3, 4 años, depende de cada provincia. En mi caso son 3 años. Y para acceder a esa residencia se suele hacer un examen de ingreso escrito, y en algunos casos se le suma una entrevista. Lo interesante de esto es poder pensar la residencia como una posibilidad de formación posterior a recibirse en el ámbito de la salud, y con diferentes especialidades. En Buenos Aires hay diferentes espacios, algunos son interdisciplinarios, otros son especializados en clínica. Eso ya se irán ustedes construyendo a lo largo de la carrera, porque también es esto, ¿no? Ustedes pueden ir variando sus intereses a lo largo de la carrera. Como les mencionaba, psicología es bastante heterogénea. Creo que se le apagó el micrófono. Sí, se me apagó. No sé en qué momento, pero... Habías Recién- quedado, ay, creo que hablabas de Buenos Aires. Ay, se me cortó. Les mencionaba que básicamente a lo largo de nuestro país, cada provincia tiene, bueno, su residencia con determinada especialidad. Buenos Aires tiene su especialidad en particular, que es bastante heterogénea. Igual también van a encontrar residencias, espacios de formación heterogéneos en términos de interdisciplina, algunas especializadas en psicología, en clínica. Pero en mi caso es en salud mental comunitaria, y es un poco lo que quiero compartir hoy. Y en principio, para comenzar, es bueno poder retomar algo que nos encuadra a todos los profesionales del campo de la salud mental. Este es un concepto que igual irán seguramente trabajando en el curso de ingreso y también a lo largo de la carrera, el campo de la salud mental. Pero la Ley Nacional de Salud Mental, que es el marco legal que nos rige desde el 2010 y que es interesante porque nos invita a pensar nuestra profesión de otra manera, a nosotros y a otras más profesiones, comienza con la definición de salud mental, que en definitiva es la que nos ubica a la hora también de pensar la salud mental comunitaria. En parte, y la menciona como la siguiente. Yo la cito porque es interesante cómo la conceptualiza la Ley Nacional de Salud Mental. Y define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Ya de entrada nos interpelan a pensar la salud mental a partir de diferentes dimensiones, ¿no? Una de ellas es el psiquismo, algo que también suele ser pensado como uno de los objetos privilegiados en términos de objeto de estudio de la psicología. Pero a la hora de pensar salud mental ya nos interpelan, nos invitan a pensar otros elementos. Y a la vez lo vincula con esto que denominamos perspectiva de los derechos humanos. Estos son elementos claves para poder construir esta idea de salud mental comunitaria. Porque históricamente, e incluso de sentido común, uno se puede preguntar ¿para qué va el psicólogo? ¿O qué incluimos dentro de lo que denominamos salud mental? Bueno, hay muchas formas de pensarlo, incluso en el sentido común se suele pensar aquellos que tienen problemas. Hoy ya no tanto, se logró un poco desmitificar, pero sigue estando presente cómo se piensa
la posibilidad de acceder a la salud mental. Se suele incluso pensar en términos de locura exclusivamente, o en términos de manicomios nada más, o en términos de peligrosidad. Esto, que lo estoy mencionando acá a grandes rasgos. Vicky, vos me podés ir comentando cuando tengo que cerrar, porque capaz me extiendo demasiado y no lo registro. Gracias. Esto que está en el sentido común y que tiende a pensarse como lo que debe ser abordado en salud mental y dentro de salud mental la psicología, Ley Nacional de Salud Mental. Se trata de romper un poco con la idea de que la forma de atender la locura o los padecimientos mentales, acá hay diferentes nombres que irán profundizando, pero acá lo interesante es cómo se trata de romper con esa idea de atender la salud mental en base a instituciones exclusivamente y principalmente el manicomio o el hospital especializado, que por ejemplo ahí en La Plata el que tiene es el Melchor Romero, el Alejandro Korn. Entonces, la Ley Nacional de Salud Mental, con esta definición que nos ofrece de salud mental, trata de romper con esa idea. Trata de romper con esa idea porque nos invita a pensar que la atención en salud mental debe contener otros elementos. No solamente el aspecto histórico del aislamiento basado en una institucionalización como es el manicomio. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Se habla de un pensamiento manicomial. Hay un autor que probablemente lo lean en la carrera, que es Yago Inela, que también fue docente de la facultad, que habla del pensamiento manicomial, porque se trata un poco, ¿no?, de romper con esta idea de que la salud mental tiene que ser pensada en términos de peligrosidad, de exclusión, que tiene que ser pensado como algo ajeno a la vida cotidiana de nosotros. Entonces, la idea de romper un poco con eso es introducirnos con esta idea de salud mental pensado en términos de integralidad. Esta dimensión de lo social, de lo económico, de lo histórico, de lo biológico y de lo psicológico nos permite pensar que las problemáticas de salud mental, de padecimiento que tiene nuestra población, no pueden ser entendidos solamente desde el ámbito de la psicología. Desde la psicología también, pero no solamente desde la psicología. Si no puede ser entendido solamente desde la psicología, entonces tampoco puede ser abordado solamente por la psicología. Esto no tiene que hacernos caer en pensamientos dicotómicos y excluyentes. De repente, la revisión del abordaje clínico individual siempre va a ser importante. Pero hay que tener cuidado a la hora de también la postura de eliminarlo, cuando se trata de un eje que pretende ser amplio, ¿no? Porque las problemáticas son heterogéneas. Y la perspectiva de derechos es porque hoy ya no se trata de pensar a las personas que padecen algún tipo de problemática de salud mental, como lo ha sido históricamente. Es importante por ahí marcar esta diferencia, que yo no voy a profundizar porque sería como bastante amplio, pero sí una introducción para poder delinear un poco esto del campo de la salud mental comunitaria. La perspectiva de derecho, la concreción de derechos es la base, es una de las bases fundamentales para construir salud mental, según nos invita a pensar la ley nacional. Entonces, de repente, también se introduce otras obligaciones, otras responsabilidades en tantos profesionales y también al Estado, para garantizar esto que denominamos salud mental. Una vez más, ya no se trata de pensar que solamente el psiquiatra o el psicólogo deben ser los encargados de abordar las problemáticas de salud mental. Se va un poco registrando esta idea, es importante poder romper con la idea de entrada de que vamos a laburar en salud mental solos y solas. No es la idea, por lo menos en el campo de la salud mental comunitaria. En otros campos más específicos serán necesarios exclusivamente psicólogos, probablemente. Pero cuando hablamos de salud mental comunitaria, estamos tratando de pensar un campo heterogéneo, pero también porque partimos de entender la realidad desde un punto de vista complejo, ¿sí? Esta complejidad nosotros pensamos como integralidad. La salud pensada en términos integrales. Integrales porque trata de contener las diferentes dimensiones que hacen a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, vamos construyendo una idea del sujeto que vamos a pensar en salud mental comunitaria. La problemática en salud mental comunitaria, entonces, no puede ser pensada solamente por un profesional. Tiene que ser pensado de manera heterogénea, con un conjunto de profesionales. Por ejemplo,
nosotros en la residencia, muchas de las problemáticas que solemos registrar, construir también con las personas del barrio, tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia que se puede incluso dar dentro de una misma institución, la violencia que se puede dar dentro de los mismos vecinos del barrio. Bueno, de alguna otra manera se presentan como problemáticas para el campo de la salud mental comunitaria, y uno no puede pensar la violencia por ejemplo, que se da entre vecinos, pensando que habría que abordar a una persona u otra a través de un solo espacio o dispositivo de atención. Se trata de pensar, junto con otros profesionales, nosotros en la residencia estamos compuestos por psicólogos, musicoterapeutas, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. Somos 5 las disciplinas que componemos esta residencia, y en equipo tratamos de pensar las problemáticas y diseñar las intervenciones. Pero aquí, a la hora de pensar el diseño de las intervenciones, de pensar esa problemática desde un punto de vista integral y de derecho, también hay una cualidad particular del campo de la salud mental comunitaria. La palabra comunitaria, nosotros lo pensamos mucho en términos de comunidad. ¿Cómo pensar, cómo lograr una definición de comunidad? Nosotros solemos pensar así en términos a grandes rasgos, tomando también a una psicóloga que es docente de la facultad, en su momento daba un seminario, no sé si lo sigue dando, que es Ana del Cueto. En su momento daba un seminario sobre psicodrama, y bueno, tiene un libro muy interesante que, si quieren lo pueden leer, que es Salud Mental Comunitaria justamente, que plantea que la definición de comunidad, en términos muy generales, tiene que ver con esa trama social que se construye en base a algo que comparten, a lo común, ¿sí? No tiene que ver con una delimitación geográfica, no tiene que ver con la delimitación de un barrio. Una comunidad puede ser incluso virtual, puede ser una comunidad, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+, también los reúne cierta cuestión que comparten, ¿sí? Es una red social que comparten algo, una cuestión ideológica, alguna posesión, alguna propiedad, bueno, algo, pero comparten. Esa es una comunidad. Y en esa comunidad, y con esa comunidad, se suele tratar de identificar y construir esas problemáticas para el campo de la salud mental comunitaria. ¿Se entiende un poco esta idea de que la construcción de la problemática en salud mental comunitaria, ya sea violencia, ya sea cualquier otra cuestión que suele aparecer en los territorios, se construye dialogando con, por ejemplo, en mi caso, con los vecinos y las vecinas, ¿sí? Excede el espacio de la salita, yo trabajo en una salita, excede el espacio de la salita porque no esperamos, de alguna otra manera, también lo hacemos, pero no es lo que nos ordena esperar la demanda, sino salir de la salita, habitar los espacios que existen en la comunidad, en el barrio, espacios como suelen haber organizaciones sociales, comedores, juntas vecinales, reuniones de vecinos autoconvocados. Bueno, suelen presentarse muchas de esas cuestiones que en diálogo con ellos vamos conversando y construyendo cuál es la problemática de ese lugar, de esa comunidad, ¿sí? En función de ese diálogo con los integrantes de ese sector de la comunidad, vamos pensando las intervenciones. Un ejemplo bastante cercano tiene que ver con el diagnóstico que el año pasado hicimos de una problemática que ocurrió en una escuela que fue ocupada. Chubut tiene varias situaciones difíciles en términos económicos, porque venimos de un ajuste económico bastante fuerte que lleva a que los trabajadores tomemos medidas de fuerza. Bueno, entre ese conjunto de medidas de fuerza hubo una escuela secundaria que fue ocupada por sus estudiantes a los fines de apoyar reclamos, pero también por otras problemáticas que había a lo interno de la escuela. Una escuela que estaba cerca de la salita. Entonces, la forma de acercarnos desde el equipo de la residencia fue dialogando con los estudiantes, los adolescentes, ¿sí? Dialogando con los adolescentes sobre la ocupación, no a los fines
de pensar si está bien o no la ocupación, sino de pensar qué es lo que ocurre ahí que lo lleva a, a ocupar un espacio como la escuela. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática psicosocial que está presente ahí? Y que de eso se desprende la ocupación. Porque otra intervención fue, por ejemplo, tratar de eliminar la ocupación sin pensar y sin escuchar qué ocurre con esos adolescentes, cuál es su malestar. Desde ya que no es sencillo, porque está atravesado por diferentes cuestiones institucionales, pero se dialogó, participó de espacios de asamblea de los mismos estudiantes que ocupaban el espacio, y se armaron espacios de escucha individuales y colectivos, pero porque lo iban solicitando los mismos estudiantes. Ese diálogo, esa posibilidad de diálogo para construir la problemática, tiene que ver con el abordaje de la salud mental comunitaria. ¿Sí? Esta es un poco la idea de lo que nosotros tratamos de intervenir en esta y otras problemáticas. La ocupación, si bien finalizó, en ese proceso se pudieron hacer talleres de educación sexual integral, espacios de escuchas individuales y colectivos. No siempre fue sencillo, hubieron discusiones también interinstitucionales, porque a la hora de intervenir tampoco se interviene solamente con el equipo interdisciplinario, sino que hay otra dimensión que la ley nos invita a pensar, que es la intersectorialidad. Como las problemáticas son tan heterogéneas, por ejemplo, los adolescentes manifestaban soledad, falta de escucha, se sentían aislados, problemáticas que probablemente escuchamos cotidianamente, ¿no? Y uno de los abordajes probablemente sea el espacio de psicología en consultorio, que sirven y mucho. Pero también este espacio sirvió y mucho también para esta situación, en particular por esta problemática psicosocial. Pero esa intervención que se fue realizando con el equipo de residentes no se hizo de manera aislada, se tuvo que dialogar, porque hay una dimensión que nos invita a pensar la Ley Nacional de Salud Mental, es la intersectorialidad. Por un lado la interdisciplina, ¿no? El conjunto de profesionales heterogéneos que trabajan de manera mancomunada para abordar las problemáticas. Nosotros somos este conjunto de profesionales que les mencioné. Pero a la vez también tratando de dialogar con las otras instituciones, con los otros sectores del Estado, de la sociedad, educación, otros espacios de salud, otros espacios laborales, con las familias. Ese trabajo intersectorial también nos invita una vez más a pensar que la salud, en el campo de la salud mental comunitaria, lo tenemos que pensar en términos integrales, ¿no? No se trataba de convencer a los estudiantes que se vayan de la escuela y dejen la ocupación, y chau, sino de escuchar su malestar, tratar de construir herramientas con ellos para que puedan sostener cierto bienestar. Porque la intervención en salud mental comunitaria se hace con la comunidad y a los fines también de que la misma comunidad pueda forjar diferentes herramientas que les permitan sostener su bienestar. Entonces, de repente, por ejemplo, los fines de los espacios que se fueron desarrollando no fue, bueno, bajarle ciertas recetas de felicidad, por así decir, sino de construir con ellos herramientas de comunicación, herramientas de vinculación, herramientas de funcionamiento institucional en diálogo con los directivos, que permita que cuando nosotros nos vayamos, ellos también tengan sus herramientas para poder construir su bienestar. ¿Sí? En términos generales, entonces, la intervención en salud mental comunitaria trata de apuntar eso. Esta idea de la salud mental comunitaria no es nueva en nuestra historia. De hecho, un poco revisar de la historia de la Argentina fue naciendo allá por los 60, por los 70, se fue un poco diluyendo en los 90, pero con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental se comenzó a pensar un poco más la dimensión de la salud mental comunitaria. Sobre todo porque aún está pendiente el abordaje y la configuración del sistema público de salud para que esté orientado en esta modalidad. No solamente por la salud mental comunitaria, también está el concepto de salud comunitaria, es más amplia. Y la psicología comunitaria es una perspectiva más dentro de lo que es la salud mental comunitaria. Nuestro rol, por así decir, hay una autora que se llama Maritza Montero, que puede sintetizar bastante esto, lo define como
facilitadores. De alguna otra manera somos facilitadores o promotores de ciertas transformaciones y construcción de herramientas de la misma comunidad para sostener y hacer salud, ¿sí? Con lo cual nos invita, por último, para ir cerrando, a que no esperemos a que el malestar se presente en la salita. Hay que de alguna otra manera salir a construirlo, a identificarlo, a darle visibilidad y desde ahí intervenir. Y esto que parece, y es muy, a veces heroico, o no sé, lindo decirlo, sí, lo es, pero es también muy difícil el trabajo territorial. Por eso es importante siempre pensar esta idea de la salud mental comunitaria en equipo. Y, sobre todo, no desligar ninguna otra herramientas y fundamentalmente siempre ser autocrítico y reflexivo de las mismas prácticas de uno, porque se trata de escuchar a la comunidad. Y en esa escucha a veces se puede sesgar por nuestra visión. Es inevitable porque pensamos, sentimos, tenemos otra historia, entonces eso también hay que estar muchas veces atento y atentas a la hora de intervenir en territorios donde nos vamos a encontrar en muchos casos con lo más crudo de la violencia, de la exclusión, del dolor. Bueno, con esto cierro porque ahí me están diciendo que tengo que ir cerrando, así que yo me quedo hasta las 7 menos 10 porque tengo que irme para dar clases. Si se le ocurre alguna pregunta, algo que quiera ahora, no sé, por ahí, si no al final o si no después se lo comparten los compañeros del aula y yo puedo como responder por otros medios. Muchas gracias, espero que se haya entendido algo y gracias por el espacio. Sí, se entendió todo. Buenísimo. Muchas gracias, Cris. Súper interesante y súper necesario me parece conocer la experiencia de la psicología en la salud mental comunitaria. Así que gracias. No sé, Juan Carlos, si querés seguir vos, si querés arrancar. Sí, no hay... A ver. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Aule. A ver, cuando yo hablé con Santiago, él me decía que piense en hablar para la gente que se está iniciando, que está haciendo el curso de ingreso, básicamente, y está pensando a ver cómo hacer, qué es esto de ser una psicóloga, un psicólogo. Cuando me mandan el mensaje en WhatsApp se me armó un pequeño lío, porque un lío que los líos, digo, no tienen por qué ser negativos, quiero decir, nos ayudan a hacer lectura y por ahí compartirlos y a ver, desenvolverlo entre varias y varios, ¿no? Porque el título que me mandaron es Psicología Clínica de Adultos en Pandemia, lo cual es un problema, porque me están diciendo que cuando la gente se reciba en el 2027 va a haber pandemia. Es un poco complicado. Así que preferiría tomarlo la pandemia de ahora. Y la pregunta sería, ¿qué puedo hacer cuando me reciba de psicólogo, ¿no? Bueno, a ver. Me parece que los términos los compartimos, está bueno. Voy anunciando que los títulos son de licenciada en psicología y licenciado en psicología. Ya el título de psicólogo quedó para antes de los médicos. No sé muy bien la diferencia, pero hay diferencias legales. Y en todo caso, ¿qué es lo que se pueden llegar a encontrar? Es muy difícil, ya les digo, porque si hay algo que nos viene a demostrar la pandemia, que hacer futurología es un espacio propicio para la chantada. Si esto me lo pedían en la promoción, en la gente que ingresaba en el 2019, yo no podía hablar como tengo que hablar ahora, porque la pandemia, aunque ustedes no me lo hubieran pedido, me obliga a hablar de otra manera, porque modificó la vida cotidiana de la gente que vive generalmente en cualquier zona del mundo, y por lo tanto modificó nuestra actividad y nuestras perspectivas futuras. ¿Sí? Cotidiano de la práctica, bueno, más hacia la práctica en lo digital al comienzo de la pandemia, ahora esto se está matizando más, etcétera, inclusive en hospitales, en salitas. No es una novedad lo digital, la gente que hace clínica atendiendo las denuncias por violencia de género, lo hace por celular en instituciones públicas, está haciendo clínica.
clínica no es sinónimo de tengo un consultorio y me cierro con alguien y no pasa nada afuera. La clínica es una práctica, y la práctica se hace en la plaza, se hace en un hospital, se hace en la calle. ¿Sí? La clínica es un dispositivo. ¿Qué se trabaja en ese dispositivo? Ahí se trabaja la forma de hacer lazo social, que puede tener o un paciente, un sujeto, por ahora no seamos muy precisos, o varios si la clínica es grupal. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo grupal e individual. Bueno, ahí es donde tanto psicoanalista, que es una de las clínicas posibles, no es la única, pero es la que conozco porque trabajo de eso. Hay una gran confusión en ese sentido. Uno va a las obras sociales y dice terapia individual o terapia grupal, o terapia de pareja. Bueno, el psicoanálisis en principio no es una terapia, tiene efectos terapéuticos. Es una práctica clínica que trabaja básicamente la forma de hacer lazo social que tiene cada persona. Porque esa forma de hacer lazo social que tiene cada persona está condicionada inconscientemente. Vamos a ponerle términos amplios, no voy a ser muy fino ahí con los conceptos. Y esa forma de hacer la social la va a repetir en principio con el profesional, con la psicóloga o el psicólogo, el analista. Eso que pone en práctica, que puede ser enojarse con el analista sin que el analista le haya dicho nada, o idealizarlo sin que el analista haya hecho nada en especial, es algo que hace con el analista, pero también lo hizo con el padre, la madre, los hermanos. Lo repite sin darse cuenta, repite forma de hacer lazo social. De manera que nosotros, cuando trabajamos esa forma de hacer lazo social con el paciente, como esa forma se la lleva afuera, entre comillas, afuera, no hay una afuera del consultorio, digo, va a impactar sobre las otras personas. Si algo modificamos su forma de hacer lazo social, esa forma de hacer lazos con el otro que tiene esa persona, la va a poner en práctica con sus familiares, sus amigos, sus parejas. Por lo tanto, ya estamos modificando algún sector del lazo social comunitario. ¿Sí? O sea, podríamos utilizar un término muy moderno, trabajamos en red. Es inevitable, cuando uno sabe que si uno atiende a un chiquito, eso va a impactar en la madre o en el padre. Y muchas veces cuando molesta mucho el efecto terapéutico, lo sacan del tratamiento, a veces. Cuando uno trabaja con una mujer que tiene hijos, si trabaja en relación a su deseo inconsciente, la vida cotidiana de esos hijos en algo se va a ver modificada, es inevitable. Y si está en pareja, la relación con quien esté en pareja también se va a ver modificada. O sea, no hay forma de pensarla en términos de individualidad. No hacemos terapia individual. Desde el psicoanálisis no hacemos terapia individual. Y no caemos en aquel viejo debate imaginario de o el sujeto o el otro, o la comunidad o el individuo. Eso para el psicoanálisis no existe en términos de que nadie pide nacer, y cuando alguien nace es en general que alguien deseó que nazca, y empieza a darle de su deseo alimentos, cariño, etc. A partir de eso se constituye un sujeto humano, o sea, a partir de la intervención de un otro. O sea que no hay sujeto sin el otro. No hay docentes sin alumnos, y no hay alumnos sin docentes. No es o alumnos o docentes. El dispositivo áulico necesita de los dos lugares, si no, no hay clase. No hay enseñanza. Digo, para ir más allá de estos imaginarios muy añejos y muy actuales a veces, de ciertas orientaciones individualistas, ¿no? Bueno, a mí, pensando en esto de la red, es una exposición acotada y más que nada para compartir algunas cuestiones. Ya con esto que estoy diciendo, por ejemplo, yo empecé a laburar en el Hospital Rossi, me he encontrado con pacientes en el micro cuando iba a atender al hospital, y que lo voy a saludar. Cuando nos bajamos, nos saludamos, se fue caminando por su lado, lo recibió en el consultorio en el hospital. Me lo encuentro en el bar a un paciente, como no había consultorio en el hospital, lo atiendo en el bar, resguardando que no haya personas al lado, resguardando la privacidad. Quiero decir, la clínica es un dispositivo, no equivale a un consultorio. Consultorio en todo caso es una cuestión edilicia que tiene una foto, que da una foto clásica de lo que sería la clínica, pero no hay que confundir clínica con eso. ¿Sí? Tomando esto que me parecía en principio poder compartirles para que se animen a hacer clínica, si les gusta, obviamente, hay otras orientaciones dentro de la carrera, está lo institucional, lo educativo,
bueno, hay tantas, ¿no? Tantas orientaciones dentro de la carrera, tan valiosas, tan valiosas. A mí se me ocurrió tomar algo que tiene que ver con lo que sucede hoy en día en la pandemia, para pensar algo de esto, de lo que nos pueda tocar a todos en el futuro. Y la posición que tiene que tener uno como profesional en la psicología y como psicoanalista, en relación a este tipo de cuestiones. Leí un artículo en página 12 de un ensayista francés, Cédric, ¿sí? Es un economista, ¿sí? Que tiene un texto que lamentablemente todavía no se tradujo en castellano, pero ya el reportaje se lo recomiendo, ¿sí? El texto se llama Tecnofeudalismo, crítica de la economía digital. ¿Sí? Piensen en que la pandemia, al aislarnos o distanciarnos, nos empujó más a lo digital de lo que veníamos sosteniendo. No soy un iluminado al decir esto. ¿No? ¿Quién no quedó más atravesado por los celulares, las pantallas, y el agotamiento es otro? ¿No? Tanta pantalla agota, ¿sí? Digo, tanta pantalla obligatoria. Después, perdónenme la palabra, el boludeo con la pantalla no le hace mal a nadie. ¿Sí? Bueno, le leo 2 o 3 frases de lo que él propone para compartirlo con ustedes y para pensar nuestra función social. ¿Sí? Una de las cuestiones que dice Durán es que con las nuevas tecnologías, en vez de civilizarse, el capitalismo se renovó hacia atrás. ¿Sí? Se instaló en el medioevo con los útiles de la modernidad. ¿Sí? No dio ni nos hizo dar un salto hacia el futuro, sino que se replegó hacia atrás y con ello resucitó las formas más crueles de dominación y sometimiento. ¿Sí? El mito de la Silicon Valley, allá en California, en Estados Unidos, donde se generan muchas de estas empresas que nos atrapan a todos, se derrite ante nosotros. Hay una acumulación escandalosa de ganancias. Piensen en Netflix, en Google, lo estamos usando ahora, ¿no? Hay una acumulación escandalosa de ganancias, ¿sí? Tecnodictadores, dice. Desigualdades sociales indecorosas. Gente que se llena de plata y gente que se muere de hambre. De una manera escandalosa. Con todo el amor que le tengo a Messi, ¿no? ¿Cómo firma un contrato de millones de pesos por pegar una pelotita de gente que se está muriendo de hambre en otro lugar, no tienen para comer? ¿Sí? Hay algo muy, muy desfasado, es escandalosa ya la diferencia. ¿Sí? Hay un desempleo crónico. ¿Sí? Hay millones de pobres suplementarios y un puñado de tecnooligarcas que han acumulado fortunas jamás igualadas. Está muy lindo lo digital. A mí me sirve también, yo participo, no digo que esté mal la utilización. Pero tiene consecuencias. Se están armando feudos. Esta es la tesis. Antes de la modernidad, las sociedades, por lo menos europeas, se armaban con feudos. Eran grandes capitalistas que se sostenían a los reyes, se armaban sus propias tierras y contrataban a los hombres libres pagándoles salarios de miseria. Pocos dueños de mucha tierra. No sé si les suena. Pocos dueños de mucha tierra digital. Está buenísimo lo digital. Tiene cosas buenísimas. Pero uno no puede dejar como profesional de la psicología de estar atento y tener una posición crítica ante aquello que a veces uno no ve en primera instancia, pero que es una obligación ética leer. Y estar atentos y atentas. ¿Sí? Es una propuesta. ¿Sí? Pienso esto, y ya le estoy diciendo que nosotros, digo, por lo menos para mí, digamos, esta es mi opinión y comparto con muchos colegas, si hay algo que la Facultad de Psicología nos está obligada a darnos, y está obligada a darle a la gente que ingresa, ir dándole sendas para comprender y poder elegir de la psicóloga, el psicólogo o el psicólogo. Tenemos una función social. La cuestión es cuál. ¿Cuál puede ser nuestro aporte a la comunidad? Si no nos sostenemos desde ahí, lo único que queda es el narcisismo y creer que nos salvamos solos. ¿No? Cuestión que obviamente no comparto. ¿Sí?
Entonces se me ocurre, para ir como, todavía me queda un tiempito, trato de adecuarme, una pequeña viñeta semicómica. A mí hay un artista que me encanta, que es Daniel Paz. Es un dibujante que en los suplementos Radar de página 12 los domingos a veces te tira unos chistes y a veces te tira unas historias que te matan el cerebro, por decir una metáfora muy pobre, ¿no? Le leo más o menos el texto del aparente chiste. Hay una reunión de gente sentada, todos así de anteojos oscuros, ¿sí? Corbata, todos bien arreglados. Están reunidos, parece el presidente de un banco o un CEO en un gobierno de derecha, qué sé yo, ¿sí? ¿No? Uno de los empleados dice, ¿producción o especulación? A lo cual el jefe contesta, lo que rinda más ganancia. ¿Sí? Luego otro dice, ¿escuelas o cárceles? A la contestación no se hace esperar, lo que rinda más ganancia. ¿Sí? Un tercero insiste, ¿cultivos orgánicos o transgénicos? La respuesta es sencilla, el jefe lo que le dice es, lo que rinda más ganancia. ¿Sí? ¿Negociación o guerra? Lo que rinda más ganancia, le dice el jefe. Entonces un empleado, no, entre angustiado y ya recaliente, dice, pero jefe, ¿no podemos tomar decisión en base a otro tipo de valores? Otro que no sea la ganancia. Y el jefe le responde, por favor, no politicemos. ¿No? El viejo truco de creer que se puede estar más allá de la política. Porque no hay que confundir política con política partidaria. La política, si uno se basa en Aristóteles, es una acción que permite, al incidir en la polis o ciudades, producir ciertos objetivos, alcanzarlos. De manera que no hay forma de no hacer política. Es imposible estar más allá del bien y del mal. La cuestión es cuál es la política del licenciado o la licenciada en psicología. Yo les propongo algo. Recorramos nuestra historia. Cuando se van los milicos y se reabre la carrera, no había facultad de psicología. Había departamento de psicología que se fue reabriendo inscrita en la Facultad de Humanidades. O sea que nosotros nos inscribimos ya como personas que nos fuimos formando dentro de lo que se llama ciencias humanas. Ciencias humanas. Y para hacer ciencia humana hay que hacer política. ¿En función de qué? Política humanitaria. La ciencia no siempre ha sido humanitaria. ¿Sí? Por eso les decía tener una posición crítica. La ciencia no siempre ha sido humanitaria. En términos de, si entendemos por humanitaria, el beneficio y la creación de la cultura, tal como decía Freud. Tal como decía Freud, ¿no? Ejemplos hay muchos, pero yo les voy a dar un dato. Hay un psicoanalista referente, recién lo nombré, es incuestionable. Después nos cuestionamos entre todos, pero a ese no lo podemos cuestionar. Freud inventó el kiosco y muchas otras cosas más. Digo, ¿por qué les cito a Freud? Porque muchas veces se habla de que el psicoanálisis ya no puede atender urgencias, y uno dice, ¿a dónde van tan apurados? ¿Quién dijo que no podemos atender urgencias? Gente muy angustiada. ¿Y qué le pasaba a Freud en 1920 con gente que venía de la guerra? Que estaban relajados, Freud. No, era gente que estaba destrozada por los hechos. ¿Cómo el psicoanálisis no va a servir para atender casos de urgencia? Si se hizo en 3 guerras mundiales. Digo, esto, tener posición crítica quiere decir hacer lectura más allá de lo que nos quieran vender. Bueno, les doy un detalle. En 1900, voy bien de tiempo, ¿no? Sí, en 1922 hay un texto hermoso de Freud, tiene textos bellísimos, a Rolete, una obra extraordinaria, imbatible, ¿sí? Publicó en ese momento Psicología de las masas y análisis del yo, donde Freud dice claramente, toda psicología social es individual, y toda psicología individual es social. Lacan diría, no hay sujeto sin el otro, no hay sujeto sin lazo social, no se forma un sujeto sin lazo social. Nuestra clínica es la clínica del lazo social. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en 1922? En 1922, alguien escribió 25, alguien escribió Lucha. Yo no sé si alguien sabe quién es el autor. Adolf Hitler.
Si tienen la mala fortuna de poder leer algo de ese mamotreto, se van a dar cuenta que son puras ideas paranoicas. Los judíos van a destrozar el mundo, las prostitutas hay que eliminarlas. Uno diría, está loco, sí, está loco, visto desde el diario El Lunes, porque lo votaron en aquella época. O sea, votaron a una persona que no pudo sostenerse. A ver, ¿por qué les traigo el ejemplo de Hitler? Por varias razones. Primero, Hitler no era científico. Hubo una ciencia que se puso a disposición sus conocimientos para armarle las cámaras de gas. O sea, hubo ciencia en función de matar gente. Por eso les decía, ¿la psicología está dentro de la ciencia? Sí, ¿cómo no? ¿Pero cuál? ¿Cuál ciencia? Lo que decía Freud es que, desde el psicoanálisis tiene que estar a favor de la creación de cultura, no a favor de la destrucción de la gente. Por lo tanto, ya en esa época, Freud hablaba de abstenerse en la clínica, pero no de una posición mundial política neutral. El psicoanálisis ni la psicología pueden ser neutrales ante hechos sociales tan graves. ¿Qué decía Freud en aquella época? Que a veces un delirio paranoico, cuando está bien armado, se parece a un sistema filosófico. Uno lee el texto de Hitler, cuando un delirio paranoico está muy bien armadito, puede influir sobre mucha gente. De tal manera que se ordenan en fila y van a matar a otra parte de la gente. Bueno, lo que dice Freud es que no estaba de acuerdo con eso, al punto tal que terminó exiliado. Digo, el psicoanalista, el psicólogo, no es alguien que se encierra en un consultorio, no esas caricaturas de televisión que nos quieren mostrar. No, somos sujetos sociales. Y trabajamos con la forma de hacerla social. Y el primero que lo hizo y nos transmitió esto fue precisamente el que inició todo esto en términos de psicoanálisis, Freud. Digo, mi idea entonces era compartir con ustedes algo de esto y pensar simplemente con esto. Ya estoy ahí en tiempo, perdóname, estoy un segundito más y ya compartimos con la colega, ¿sí? Lo que quería decirles es que yo decía, bueno, está bien, yo hablo de la clínica, pero además, ¿qué es lo que por ahí hay un punto en común entre las diferentes orientaciones en la carrera? ¿Qué es lo que puede, de alguna manera, ligarnos a todos? Sin coincidir, porque el que hace educacional no hace psicoanálisis. Podemos coincidir en algunos puntos y en otros nos diferenciamos, ¿sí? No hay por qué tapar todo. Hay que, digo, por definición el otro es diferente a mí, así que es tan bueno saber de la diferencia como de la coincidencia. Si no, no se puede vivir con el otro, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo que uno puede escuchar de común cuando alguien toma test, cuando alguien trabaja en grupo, cuando alguien trabaja en instituciones, cuando alguien hace grupal, cuando alguien trabaja con un paciente y su familia? ¿Qué es lo que hay en común en la intervención de la psicóloga o el psicólogo? Me parece que en esos campos lo que nos pone algo en común es que uno interviene para descubrir una verdad. Una verdad grupal, una verdad institucional, una verdad de un sujeto. Eso nos pone un punto en común. La psicología puede ser pensada en esos términos. En términos de descubrir la verdad, pero no por una entelequia, sino porque tiene efectos terapéuticos. Alivia. No quiere decir que nos lleva a la felicidad, pero alivia. Le doy un ejemplo social. ¿De qué se cree que se trata en el juicio a las juntas? O la restitución de los nietos a las abuelas de Plaza de Mayo. De que al descubrir la verdad, eso alivia. Me parece que, digo, es una invitación. La psicología nos puede ayudar a esto. Piensen que es una época donde el capitalismo avanza a veces vorazmente, con ciertos gobiernos de derecha donde quieren negar la pandemia, por ejemplo, y que se muera el que se tiene que morir. Y nos quieren banalizar las verdades. ¿Qué es banalizar la verdad? Licuarla. Y si no hay verdades, no hay historia. Y si no tenemos historia, somos seres vacíos. No, la verdad es importante. ¿Por qué? Porque la verdad nos arma una historia, somos sujetos históricos. De manera que, bueno, les comparto esto. No sé cuál es la función de la psicóloga o el psicólogo, pero les
les propongo por lo menos este pequeño puntito. Me parece que una de nuestras funciones es esto, acercar a cada persona, a cada grupo, a cada institución, si nos piden que trabajemos con ellos, algún tipo de verdad que alivie. Algún tipo de verdad que alivie tanto dolor a veces. Bueno, era eso, nada más. Gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Súper interesante también todo lo que comentabas. Mariana, ¿querés arrancar? Bien, bueno, qué difícil arrancar después de estas palabras, ¿no? Yo voy a, antes de empezar decíamos, bueno, ¿cómo arrancar o qué decir en este encuentro que nos propusieron, ¿no? Y yo me recibí en el 2001 en Estadio Sitio y Juan Carlos dio el discurso a aquellos jóvenes que nos recibíamos en ese contexto histórico que estábamos atravesando. No me acuerdo todo el discurso, pasaron muchos años, ahí se dan cuenta la edad que tenemos, pero sí me acuerdo que dijo algo que en algún lugar a mí siempre me movilizó, que es ir atrás del deseo de cada uno. Y yo me dediqué, digo, más allá que acá me invitaron por ser parte de la facultad como psicóloga en la cátedra de niños y adolescentes y en evolutiva también, para que no se me pongan celosos, yo me dediqué a trabajar y me especialicé en eso, y el magíster y todo, en psico-oncología pediátrica y cuidados paliativos. Y por ahí es algo que no se habla y es, bueno, ¿qué hace un psicólogo con chicos con cáncer o con chicos con enfermedades graves y que van a morir? Y muchos de mis pacientes van a morir, mueren y ya murieron. Y también ver esto, cómo trabajar ahí con la muerte, ¿no? Porque cuando uno trabaja en ese dispositivo clínico del que hablaba Juan Carlos, es que algo se ponga en juego por ahí para rescatar lo más vital del ser humano, que puede ser, y voy a hablar del ser humano como individuo en general, que puede ser algo vital, que es el deseo. Acá trabajamos justamente cuando la muerte es un hecho real, cercano y que va a suceder, a lo cual uno no puede esquivar, ¿no? Y entonces me parecía tan interesante esto de, bueno, ¿cuántas orientaciones hay? Me parece que hay un montón y seguramente muchos más de la que nosotros podamos mencionar, ¿no? Porque uno se fue especializando como mucho en lo suyo y hay un montón de cosas que quedan como por fuera y voy a pecar de no saber ni no conocer todas. Pero sí voy a tomar un poco lo que por ahí decían anteriormente Cristian y Juan Carlos en esto de qué hacemos, o mejor dicho, qué podemos hacer como psicólogos. Y retomo esto, nosotros nos recibimos en esta facultad, si elegimos esta facultad, como licenciados y o profesores de psicología. Después depende de cada uno de la elección que haga del dispositivo y de la teoría a seguir. Y me parece que en esto, si uno, voy a rescatar estas últimas palabras que decía Juan Carlos, si uno lo que quiere es hacer algo con ese sufrimiento psíquico, podemos pensar de ese individuo, institución o grupo, colectivo o comunidad, como mencionaba Cristian, no importa, por ahí al menos es mi posición, no importa la teoría que siga o el marco teórico, pero sí que como psicólogos es esto de entrenar un poco la escucha y la observación para poder intervenir ahí, ¿no? Y que no tiene que ver con hay una clínica y una teoría y no hay nada, porque nos deja, me parece, como en un callejón sin salida, ¿no? Esto de pensar que la única manera de hacer clínica es el consultorio, aquel que no puede acceder a eso queda sin espacio. ¿Y por qué mencionaba, más allá de por esto de lo que me hacía acordar Juan Carlos, es porque ustedes, la mayoría de los que
está por ahí acá atravesando la carrera, recorriendo este camino, estamos en un momento de crisis, como me pasó a mí cuando me estaba por recibir, en que no se sabía qué iba a pasar. Y esto de no saber qué va a pasar hace que uno a veces le cuesta proyectarse, no solo como sujeto en sociedad, sino más aún como profesional, en esto de ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Y de dónde lo hago? Y mi ideal puede ser el consultorio y el diván, pero por ahí me pierdo de conocer un montón de otras cosas, ¿no? Yo no sé si hay una clínica y un dispositivo ideal. Me parece que hay algo real con lo cual nosotros nos vamos a encontrar y depende de cada uno que pueda hacer de eso su motor de deseo. Porque seguramente muchos preguntarán esto de pensar, trabajar con gente que se muere o trabajar en duelo, puede ser muy difícil. Y es muy difícil, no voy a negar, pero bueno, es mi elección. Yo la verdad que amo lo que hago y me lleva a esto, a seguir formándome, a seguir estudiando, a seguir transmitiendo, porque también es esto, poder transmitir lo que se hace, que a veces uno puede llegar a tener la idea de algo que cuando se pone a trabajar es otra cosa. Y acá voy a rescatar lo que decía Cristian, ¿no? Él hablaba de esto de pensar en la ley de salud mental. Yo, aparte de pensar en la ley de salud mental, los invito, y es algo que tenemos que tener como siempre al lado, es cuando nosotros seamos profesionales, aparte de la ley, tenemos que tener el código de ética. Una cosa es la ley, que es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros pacientes o con todos los individuos con los cuales intervengamos, pero también cómo pensar nuestro lugar profesional. ¿Desde qué posición ética nos vamos a parar? Y por eso digo, vale para las dos cosas, ¿no? Para pensar con todos aquellos individuos con los cuales nos crucemos y cómo queremos ejercer nuestra profesión, ¿no? Retomo lo que decía Juan Carlos en esto de seguir a Freud, que pasado los años que han pasado, como muchas cosas por ahí pasan de moda, el psicoanálisis y lo que tiene que ver con su enseñanza, me parece que eso no. Y por ahí en esto de poder pensar, ¿no? La particularidad que nosotros tenemos que es poder escuchar. ¿Y por qué yo decía escuchar y observar? Porque cuando uno trabaja con niños pequeños o con gente que está pronta a fallecer, a veces no hablan, pero gestualmente dicen un montón. Y también trabajamos, y hay algo por ahí, el que se mete y que indaga un poquito sobre esto, estaba como muy mal visto que los psicoanalistas trabajen con pacientes oncológicos y más próximos a la muerte, pero estaba así como era como una prohibición, ¿no? Y yo soy psicoanalista, no lacaniana, pero soy psicoanalista porque mi base es la misma que por ahí lacaniana, y es esto de por qué algo estaría prohibido cuando nuestra intervención es para aliviar el sufrimiento de esa persona que dure la vida mucho o poco, lo que uno intenta es aliviarlo, ¿no? Y lo que nosotros trabajamos mucho en cuidados paliativos es esto de poder brindar, ¿no?, la mejor calidad de vida, porque ahí no solo es pensar, como decía Cristian, a nosotros como profesionales trabajando interdisciplinariamente o multidisciplinariamente con otro, y no es sencillo trabajar con otros, hay que aprender a trabajar con otros y aprender a trabajar en cualquier lugar, como decía Juan Carlos, trabajar en un domicilio, que no es fácil porque uno entra en la intimidad de esa familia, en la cama de esa familia, o trabajar en una terapia intensiva, o trabajar en donde elija morir esa persona,
también hay que adaptarse. Yo siempre decía lo mismo y me parece que eso también a mí me llevó a estudiar un montón y a meterme mucho, es ¿por qué el psicoanálisis acá no? Si lo que intenta es aliviar algo. No digo que es la única teoría o cuerpo teórico metapsicológico que nos puede ayudar, pero ¿por qué no? No, al menos no me parece que uno pueda determinar qué teoría o qué dispositivo y qué clínica sí y no para cada quien. Eso es una construcción que esa persona lo hará, ¿no? Y yo rescato esto de que nosotros somos psicólogos. A mí muchas veces cuando nos dan o me invitan para hablar es psico-oncóloga. Y la verdad no, porque primero que no existe la especialidad en La Plata, porque no está avalada por el Colegio de Psicólogos de La Plata, y porque yo ante todo soy psicóloga. Que me haya especializado y me haya formado en esto no me hace cambiar mi origen. Entonces, bueno, siempre digo eso. Yo elijo ser psicóloga y me encanta que me llamen, que digan que soy licenciada en psicología, después todos los otros papelitos suman a veces más para una cuestión personal que otra cosa. Pero bueno, no sé cómo vengo de tiempo, pero sí como poder transmitirles esto de poder bucear un poco más, poder recorrer un poco más cuáles son las aristas y dispositivos posibles donde uno se puede insertar como profesional. Si es en La Plata, si es en su lugar de origen, la suerte de la virtualidad es que uno puede estar en diferentes lugares y poder seguir ejerciendo, y que es en ese punto un poco más plural, me parece que se puede llegar a mucha más gente, que si no les sería como muy, muy difícil. La verdad, soy defensora de este sistema, y pensando en qué hace o qué es un psicólogo, me parece que hace es lo que uno quiere hacer, con responsabilidad y con respeto a ese ser humano que tenemos y a nuestra propia profesión. Me parece que se haya dicho, ¿por qué traigo esto de el psicoanálisis está prohibido para pacientes oncológicos o próximos a morir? Me parece que en parte nosotros fuimos responsables de hacer que alguien diga que eso está prohibido. Me parece que está buenísimo todas las próximas generaciones que vienen, porque se animan a empezar a meterse en muchos más campos que por ahí antes estaban como vedados, y que si no te lo daban en la facultad parecería que no existía. Me parece que ustedes tienen una fuerza y un empuje que hace que esto sea posible. Entonces, ¿qué puede hacer un psicólogo? Un montón de cosas, si tiene ganas de escuchar y hacer con el sufrimiento, con el malestar de otros. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias por la invitación y nada, los felicito por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos. Nos queda la red de psicólogos, que están Mili y Lau. No sé si cuál de las dos quiere arrancar. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Lau, por ahí anda Mili. Un poco retomar esto que me sentí bastante identificada con lo que vos dijiste, para que perdí, Vic, de esto de cuando yo arranqué a estudiar psicología, la única posibilidad de inserción laboral, para mí como un ideal también, que muchas veces se reproduce, era el consultorio, la clínica en consultorio. Y me parece que es muy rico también lo que dice Mariana, de, bueno, empezar a indagar sobre todas las aristas que tiene ejercer esta profesión y la función social también que tiene, ¿no?
Entonces me parece que es muy rico que se generen estos espacios donde podamos empezar a circular información, que podamos empezar a circular la palabra con lo que tiene que ver con lo que es esta profesión y con lo rica y lo interesante que es ejercerla. Bueno, nosotras somos parte de la red de psicólogos feministas. Es un grupo que tiene un abordaje en salud mental desde un enfoque transfeminista, antipatriarcal y decolonial. Es un grupo que se formó en el 2016 en Cava y se extendió a La Plata y a toda la Argentina. Y en el 2018, o desde el 2018, somos una asociación civil. Bueno, tenemos un abordaje, a ver, Mili, si me ayuda un poco, porque un abordaje como de que creemos que los espacios terapéuticos deben ser, no deben patologizar, deben ser libres de machismos, de prejuicios, de discriminación. Me parece que ese es como la propuesta para el ejercicio como de la profesión. Ahí anda. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, soy Mili, gracias por la invitación. Y bueno, acá aportando algo a lo que decía Lau, creemos que como asociación civil, como grupo de psicólogos que piensa a la práctica, ¿no? Mariana, Juan Carlos y Cristian, ¿no? Que pensamos a la práctica como actores sociales. Nosotros creemos que, bueno, hay una premisa de que nuestra cultura es patriarcal, es machista, es heterosexista, hay muchas ideas antropocéntricas, transfóbicas y homofóbicas, y es por ese motivo que nosotros tratamos de construir un espacio seguro, en primer lugar. Y que, como bien decían, no se trata solamente de la clínica, ¿no? De la clínica o del consultorio, sino de poder extenderlo también a la supervisión constante entre nosotros, en donde si bien tenemos a quien consultar, también hacemos una supervisión horizontal, en donde planteamos nuestras dudas, ¿no? Hoy Vic decía esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué es ser psicólogo? ¿Qué estoy haciendo acá? O Juan Carlos mismo también, ¿no? Planteaba esto de poder aliviar el sufrimiento, ¿no? Con alguna construcción de verdad. Creemos que nuestra práctica tiene que ver con eso, y como trabajadores de salud planteamos esto, ¿no? De hacerlo en red, no solo entre psicólogos, no solo, ¿no? Por la violencia que es transversal, es decir, la violencia no solamente es de género, ¿no? Sino que es transversal a toda la sociedad y al sistema en el que vivimos, ¿no? La pandemia lo está mostrando como en su máximo esplendor, en donde los países quizá del primer mundo pueden vacunar y nosotros estamos ahí, ¿no? Viendo cómo lo podemos hacer y teniendo las prioridades que tenemos, ¿no? Como la violencia es transversal, pensar en esto, ¿no? En los espacios seguros, en los espacios de escucha, en poder recibir, ¿no? A esa persona que tiene un padecimiento. Por eso, ¿no? Esta recepción que nosotros hacemos, por lo general, invitamos, ¿no? Al paciente a hablar, a contarnos, a que pruebe si se siente cómodo con nosotros o no, a plantear que también si no se siente cómoda o cómodo, nosotros podemos hacer una rederivación, a contarles de qué se trata si nunca habitaron un espacio así, y precisamente a eso, a habitar el espacio, ¿no? El espacio ese en donde se le va a escuchar y el espacio ese donde se va a producir algún efecto de verdad, podríamos decir. Quería tomar algo, ¿no? de lo que decía Mariana del deseo, ¿no? Creo que también algo dijo Juan Carlos, y algo que crea un poco la red,
es recuperar, ¿no?, algo de esto, ¿no?, de que tanto mujeres como disidencias, porque si bien es de psicólogos feministas, nos consideramos transfeministas, ¿no?, como ir un poco más allá, sumar, ¿no?, a toda disidencia, a todo y quien no se sienta representado, ¿no?, por la heteronorma. Y lo que rescatamos en el deseo, ¿no?, es eso, es que, y un poco voy a parafrasear a nuestra maestra Débora Tájer, que nosotros ganamos ser sujetos en paridad en lo que refiere al sexo y al amor. Ella dice esto, ¿no? En esta sociedad patriarcal que un poco nos aplasta y que no solamente va desde el lugar amplio y a nivel histórico, ¿no?, en donde tanto las minorías, ¿no?, y toda disidencia ha ocupado un lugar de la no escucha, ¿no?, y de estar como a la izquierda, ¿no?, como no contar, no siendo parte. Y quizá empezar a escribir, ¿no?, un nuevo guión amoroso entre los géneros, que ya no son dos, ¿no? Y en donde ya no importa demasiado dónde nos ubiquemos. Quizá en lo que es la práctica hay algo de la consideración grupal y particular, también hablo por mí, que lo ejercemos desde ahí. Y una escucha abierta, ¿no? Esto de que todo lo que fue construido culturalmente también se puede construir para empezar a hablar de otra manera, ¿no? Y de otras cosas. Bueno, no sé, Lau, ¿qué querés saber? No. Un poco retomar esto que decías vos, Mili, ¿no?, que con respecto a que nos habían convocado para hablar como los abordajes en situaciones de violencia de género, y justamente empezar a pensar a la violencia de género como transversal a nuestra práctica, como decía Cristian, de que ellos en salud comunitaria encuentran todo el tiempo situaciones de violencia. Incluso vamos a estar, a lo mejor, si decidimos atender en consultorio, a lo mejor nos pueda llegar una paciente o que pueda estar pasando una situación de violencia de género. También cuando intervenimos o hacemos clínica de niñez, también podemos encontrar que incluso que hay mucha violencia, ¿no?, que a lo mejor entonces me parece que pensarnos desde ahí, ¿no?, que el abordaje en situaciones de violencia es transversal a nuestra práctica, que la violencia es estructural y que tanto en psicología o clínica de niñez, adultos, vamos a encontrar ahí situaciones de violencia, y un poco como retomar que, bueno, es como aliviar, como tratar de aliviar el sufrimiento, el padecimiento desde nuestro rol, ¿no? También hay otras intervenciones, otras formas de intervenir que son más puntuales, que pueden ser desde un costado más institucional. Bueno, las dos, tanto Mili como yo, tenemos experiencias en dispositivos que abordan particularmente la violencia de género desde equipos interdisciplinarios, que pueden ser justo el que estuve trabajando yo, y hago un trabajo, está conformado de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que se interviene en situaciones de violencia, en situaciones de violencia de género, y un poco el rol ahí del psicólogo es poder escuchar, acompañar, contener, ¿no? Y también esto de poder compartir con otras disciplinas que no tienen que ver con la nuestra. Me parece que eso es muy,
muy rico, ¿no? De poder compartir con un abogado que nos puede informar de las leyes, y de pronto nosotros sabemos, bueno, de qué forma podemos hacer una perimetral y poder llevarle eso también a la persona con la cual estamos trabajando, o de qué forma poder hacer red. Me parece que ese tipo de trabajo es muy rico para nuestra práctica también, ¿no? Y que nos hace al trabajo en red, no solo con psicólogos, sino también con otro tipo de profesionales. No sé si Mili quieres agregar algo, si me faltó algo. A ver, hay un comentario por ahí. Sí, Es una necesario. pregunta, si ya quieren abrir Claro. las preguntas. Más que nada, ¿no? Bueno, plantear eso, ¿no? Que en la práctica, ya sea, bueno, como habíamos dicho, ¿no? Nosotras estuvimos en otras instituciones como ONG de violencia de género en distintos barrios, quizá barrios bastante vulnerados, ¿no? Y plantear eso, ¿no? Que la práctica es una práctica receptiva, es una práctica de escucha, a base de eso, ¿no? A base de ningún prejuicio, de no suponer, de esperar a que el sujeto se exprese, que la persona se exprese, ¿no? Para poder ahí alivianar algo, ¿no? O tratar algo. Claro. Empezando por la escucha. También Sí. esto, ¿no? de invitar, porque no todos somos personas de palabra fácil, ¿no? Entonces, invitar, Y ¿no? La palabra. también esto de respetar los tiempos, ¿no? Como decías vos, es esto, invitar a hablar y respetar el tiempo en que cada persona puede transitar, en este caso, una situación de violencia, que puede empezar a hablar sobre eso. Sí, sí. Y también poder desde nuestro lugar, porque quizá uno supone, ¿no? Uno cuando va atravesando la carrera después supone que el otro sabe y quizá el que viene por primera vez no sabe de qué va. Entonces invitar de diversas formas, contar un poco, ¿no? Por lo general, particularmente yo siempre lo que planteo es, bueno, vamos a tener algunos encuentros, fíjate si te sentís cómoda, cómodo, cómode, hablando acá conmigo, ¿no? En el caso de que no te sientas cómodo, se puede cambiar, se puede hacer una revalidación con otro psicólogo, y que eso sea, ¿no? Un poco la función de hacer circular la palabra y el bienestar, o algo del bienestar, ¿no? Porque si no todo lo que se estructura, todo lo que es de una manera, y quizá no se plantea que puede ser de otra, condiciona a quien demanda. En el caso de la red, lo que está bueno, ¿no? Es que quien demanda terapia en la red ya se ha hecho algún cuestionamiento, ¿no? Y por eso está ahí, ¿no? Por eso la red también tiene una demanda particular, podríamos decir, ¿no? Que quien se siente mal quizá y empieza o demanda a un psicólogo que X, ¿no? Así que bueno, no sé, por ahí. No sé si Lau quieres agregar algo. No, creo que resumidamente ya estamos, no sé si es que se quieren abrir las preguntas, si hay alguna duda. Sí, muchas gracias a ambas. Y sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que hacer, puede hacerlo por el chat o a través del micrófono. Sí. Acá en el chat alguien había comentado, preguntado, cómo darse cuenta en qué orientación ejercer.
Buena pregunta. No sé si alguno quiere encararla. Bueno, yo voy a decir un poco lo que a mí me pasó. Me parece que desde qué orientación, desde qué teoría o marco teórico, es con el cual uno se sienta cómodo, ¿no? En el sentido de no forzar la teoría a la práctica, de no querer hacer encajar eso que yo aprendí en la facultad y como si fuese un juego de encastre, tiene que encajar, tiene que ser algo que al menos me parece que sirva para poder pensar eso que viene a decirme o que yo escucho, y lo puedo pensar desde tal o cual marco, marco teórico. Eso es lo que a mí me parece. Y que aparte cuando uno se siente cómodo, dan ganas de seguir estudiando. Digo, eso no se agota con la facultad. Claro, me parece también que tiene que ver con ir transitando en la carrera, ir, como decía Mariana, ir viendo con qué teorías o de qué forma uno se siente más cómodo, cómoda. em, y, y después también ir indagando, a ver, experimentando un poco, pero me parece que es una búsqueda constante, ¿no? Y está bueno como de a poco ir como recorriendo y dando esos pasos, que también es algo muy ligado con el deseo, ¿no? Con dónde está nuestro deseo. Bueno, acá en el chat hay ya un par de preguntas. Agus dice, ¿hay algún curso, charlas, bibliografía para adentrarse en la psicología desde la perspectiva feminista? O si nos pueden recomendar empezar por algún lado para familiarizarse e interiorizarse con el tema. Hay un montón de cosas. Y hay un montón de teorías, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver con, o podríamos nombrar, ¿no? Un montón de autores, autoras, pero creo que tiene que ver, ¿no? Con la particularidad, la singularidad de cada uno. Si queremos escuchar a profes de la Facu, como bueno, como ahora tenemos acá, ¿no? A Mariana o a Juan Carlos, la cátedra de la UBA de Débora Tájer es muy linda. Ujú. Es muy linda. Se la escucha a ella, ¿no? Desde una perspectiva de género muy clara. Por ejemplo, ¿no? Pero después hay un montón de teorías. No sé vos, Lau, qué quisieras recomendar. No, también los cursos y los seminarios de la red muchas veces sirven como para empezar a adentrarse en el tema, pero sí creo que Débora Tájer, también Ana María Fernández, Jessica Benjamín, como hay un montón de autoras que podríamos ir nombrando, ¿no? Pero me parece que está bueno lo que vos decís, Acá Mili. en La Plata está la Cátedra Libre de Virginia Volten, que tiene un libro que es bárbaro, que se llama Movidas por el Deseo, hermoso, ¿no? Que cuenta, ¿no? Cómo se va gestando el movimiento a nivel mundial. Pero en la red también hay seminarios y cursos que los pueden ver en el Instagram que dan nuestros compañeros, que están muy buenos e introducen, ¿no? Y hoy tenemos internet, que es un mundo, ¿no? Un mar enorme, y ahí también pueden buscar, pueden hacer el propio camino, ¿no? Y está bueno.
acá Erika, que es una compañera nuestra, perdón, dice en el chat que pueden leer de Débora Psicoanálisis para Todos. Así que bueno, acá tenemos aportes. Gran libro. Acá hay otra pregunta más en el chat que dice, ¿entre los distintos marcos teóricos puede haber limitaciones a la hora de ejercer solo uno o se pueden complementar? Juan Carlos, te damos la palabra. No, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando uno cursa la carrera, lo que uno, metafóricamente dicho, va empezando a trabajar son las herramientas de trabajo, que son los conceptos. Generalmente en la lógica dualista se separa siempre entre teoría y práctica. Y en realidad no hay práctica sin teoría, o sea, les doy un ejemplo muy, muy cortito, o sea, una persona está hablando y tenés un psiquiatra y un psicoanalista al lado, ¿no? La persona quiere decir, no sé, barco y dice vela. Para el psiquiatra, en su práctica, se equivocó el paciente, no sirve eso, porque él está buscando si tiene una buena percepción, si el yo le funciona, etc. Entonces va a ver si el organismo está enfermo o no, de acuerdo, eso no le interesa. Para el psicoanalista eso es un fallido, es una formación del inconsciente, el inconsciente se expresó ahí, de manera que uno, desde ese marco, practica y le pide asociación libre. Quiero decir, lo que decide la dirección de un tratamiento es la posición del profesional. ¿Está bien? Ahora, no hay que tenerle miedo a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno trabaja conceptos, es lo más importante para poder ayudar a una persona y tener ética de ser preciso o precisa. Cuando Freud trabaja el concepto de inconsciente, Freud no inventa la palabra inconsciente. Lo que la gran novedad freudiana es que lo que logra construir Freud es que el inconsciente es un sistema que produce tanto síntomas neuróticos, quiere decir problemas que se le crea a la persona, como hechos tan normales como soñar. El inconsciente se expresa en sueños, se expresa en problemas, en fallidos, en olvidarse la llave cuando uno quería entrar a la casa y pone la llave del consultorio en el picaporte de la casa, es un fallido, eso, un acto sintomático. Si el paciente esto lo trae a sesión, uno desde ese marco, como no es psiquiatra, como digamos sostiene que eso está causado por lo inconsciente, le pide asociación. De manera que pone en práctica el inconsciente con la misma intervención. No está la teoría en la facultad y en la práctica por otro lado. La práctica supone una lógica. No hay práctica sin lógica, porque si no, nos quedamos en casa, no estudiamos 6 años, y yo veo a alguien que está sufriendo y me quedo a escucharlo. ¿Quién no ha escuchado a un amigo o una amiga porque se siente mal? No hace falta estudiar psicología para eso. Lo que nos da la carrera son precisamente elementos para ayudar profesionalmente a una persona que se siente mal. Entonces, lo mejor que podemos hacer por la persona es esto que apareció en la pregunta, hacer una elección. ¿Por dónde voy? Ahora, si yo elijo un marco, tengo que dejar de elegir otros, pero no porque los otros son peores, sino porque, ¿no? Recién lo decía Mariana, tiene que ver con el deseo de cada uno, la construcción que hace cada uno. Y el que trabaja de manera diferente no es ni mejor ni peor que yo. Si uno trabaja pensando en el vecino, no trabajás, estás tratando de competir. Y acá se trata de compartir. Compartir las coincidencias y las diferencias. Entonces, a ver, les digo, yo vengo trabajando cuestiones de psicoanálisis y género, psicoanálisis, ¿no? Irene Meller, Rita Segato, Judith Butler, digamos, venimos trabajando esas cosas, por lo menos de mi lugar con algunos colegas.
La lectura que hace Judith Butler de las propuestas lacanianas son muy acotadas. Ella quiere incorporar un término sistemático en el campo de la sociología y la filosofía, y según nuestra lectura no estamos de acuerdo. Pero eso no invalida el valor social, cultural de la construcción de Judith Butler. Es muy valiosa. Lo que pasa es que Judith Butler no es psicoanalista. ¿Está bien? Por ejemplo, Freud dice que es un sistema hecho de condensaciones y desplazamiento de representaciones. Se anudan, ¿no? La metáfora, la metonimia, dice Lacan. Nosotros trabajamos, para nosotros el inconsciente es ese. Hasta donde yo leí a Irene Meller en su compilación sobre psicoanálisis y género, y además lo dice en un reportaje en algún diario, el inconsciente, según el psicoanálisis y género que practica Meller, no es el inconsciente freudiano. Pero no está mal que diga psicoanálisis y género, nada más que trabaja desde ese lugar, que no es el que trabajamos nosotros exactamente. ¿Los dos apuntamos al ser humano? Sí, ahí coincidimos. Lo abordamos desde diferente lugar. Lo que no es ético y que sería un maltrato para el paciente es decir, a ver qué me conviene. ¿Hago inconsciente freudiano o hago inconsciente según psicoanálisis? No, no es así. Si vos tomás psicoanálisis y género, seguí por ahí, dale por ahí. Pero ya no es el inconsciente marcado por Freud, es una interpretación en todo caso de aquello que dijo Freud. Después le agregan Foucault, Derrida con el concepto de construcción, perfecto, me parece perfecto. Cuando Rita Segato lee, por ejemplo, también el texto de significación de falo de Lacan, uno ahí tiene diferencias de la lectura que hace Rita Segato. Lo que pasa es que Rita Segato no es psicoanalista, entonces lo lee de otro campo. Ahora, cuando Rita Segato habla de la colonización o habla de las estructuras elementales de la violencia, uno no puede dejar más que acordar como lacaniano, porque son conceptos muy precisos como socióloga. Digo, hay coincidencias y diferencias. Ahora, a la hora de trabajar con una persona hay que elegir. Si andás chapuceando entre teorías, estás maltratando a la persona. Hay que elegir. Elegir no quiere decir me hago enemigo del que trabaja diferente. Elegir quiere decir acotarme a esto y tratar de ayudar al que tengo enfrente. El otro es un colega que trabaja de otra manera. Que como en este caso podemos coincidir o podemos diferenciarlo, pero no tiene nada de malo, al contrario, es enriquecedor, como acá se dijo. Ahora, el punto clave es de a poquito ir construyendo una lección, ¿sí? Puede ser freudiano, se puede seguir ¿cómo se llama? A Piero Lanier, se puede seguir psicoanálisis y género, se puede ser freudiano o lacaniano, ¿por qué no? Ahora, una vez que uno eligió, bueno, es por ahí. No a ver qué me conviene en el momento, a ver si, porque eso es emparchar. A partir de que ignoro algo, no sé cómo hacer, emparcho. No es así, cuidado con eso. Yo les sugiero que tengan cuidado con esas cosas. No se puede andar mezclando todo, no está bueno, no le hace bien al paciente, no nos hace bien a nosotros, no nos hace bien al colectivo de psicólogas y psicólogas, nos deja mal representados. Ustedes piensen que cada vez que uno interviene en la clínica, funciona como representante del colectivo. No podemos ser tan chantas de recibirnos y dejar de estudiar. Porque después, ¿qué hacemos? A pura intuición recibimos a la persona. Nos deja, queda mal parada como profesional esa persona, pero además queda mal parado como profesionales del colectivo de psicólogas y psicólogas. En la clínica somos representantes de este colectivo, tenemos una función social. Entonces, en ese sentido, mezclar no, compartir sí, esa es mi idea, ¿sí? Pero mezclar no ayuda a nadie eso. ¿Sí? Esa es mi lectura. Por ahí agregar a lo que vos decías, y bueno, comparto, porque un poco es mi posición, insisto en esto de cuán responsables somos y hemos sido cuando por ahí no se convoca a los psicólogos, ¿no? Y me ha pasado, esto lo digo por experiencia propia, cuando yo empecé en el hospital de niños era, no llamemos a las psicólogas porque te van a preguntar por qué. Y a veces es esto de, para mí, Sí. es mi visión, ¿no? Es como forzar la teoría para que encaje en eso. Y también a veces es esto de cómo hacemos que esa flexibilizar por ahí el modo de intervención teórica sin deformar los conceptos teóricos. ¿No? Yo creo, ¿no? Como decía Juan Carlos, a ver, yo sí sigo la línea de Piero Lanier y a mí me sirvió sobre todo con patologías
graves en la infancia, de que a medida que un nene puede tener cáncer, puede tener alguna otra enfermedad que desde el orgánico va a implicar un padecimiento psíquico y orgánico, es cómo se va constituyendo ese sujeto con esa historia particular. A mí me sirvió la teoría de Piero Lanier, porque también es poder leer el cuerpo desde otro lugar. Pero yo empecé estudiando psicoanálisis desde Lacan, pero no pude. Y me veía tan forzada, que es esto que decía Juan, no lo hagan. Entonces empecé a estudiar claramente el planteo metapsicológico que hace Pierre Lanier. Y para mí, en esta clínica que yo elegí hacer, la puedo usar sin forzarla. O sea, puedo pensar un niño con una enfermedad grave, limitante para la vida y que se va a morir a tal edad, cómo repercute psíquicamente, ¿no?, en su vida, y cómo eso también repercute en los padres y en el entorno. Pero uno puede flexibilizar por momentos, y a veces tengo que atender, y acá vuelvo a lo que decía Juan Carlos, hay un libro de Velaga que es sumamente interesante, que habla de urgencias y emergencias, en esto de, a mí me llama un paciente que está pronto a morir, digo, experiencias que me han pasado, un domingo que le voy a decir, no, la urgencia, emergencia, no estamos en el ámbito de... O que me pasó con un adolescente que me mandó un mensaje equivocado, pero me lo manda a mí. Y a la semana falleció. Me dice, no me equivoqué, pero quería hablar con... Pero me lo mandó a mí. Digo, uno puede flexibilizar esas cosas. Lo que no puede flexibilizar es la teoría, porque en realidad deforma los conceptos. Al menos en el campo que uno elige trabajar. Otra cosa, como decían ustedes, chicas, y por ahí tomaba Juan Carlos, es si uno tiene una línea de referencia que lo puede implementar y que puede empezar a pensar el dispositivo, la clínica y los sujetos que va a intervenir, seguramente para ustedes es, yo digo, cómodo, es sentirse cómodo, atraído, el deseo se pone en juego, ¿no? Al menos a mí me gusta decir eso, porque a veces yo tengo que hablar con la escuela, pero no únicamente porque me llama la escuela, sino porque un nene se va a morir. Entonces mi intervención ahí es otra, y pensando en otros niños. Entonces, ¿qué sería? ¿Comunitaria? No, porque mi visión es desde el psicoanálisis, lo cual no quiere decir que no trabajemos en colectivo. No sé si quedó claro. Súper claro, sí. No sé si alguien más tiene algún aporte, alguna duda, algo que comentar. Y si no, bueno, podemos ir cerrando ya el espacio, si nadie más tiene nada para aportar o agregar. Yo quería agradecerles a todos los que se han sumado, a nuestras disertantes, tanto Cris, que bueno, ya no está, como Juan Carlos, Mariana, Mili y Lau, que han permitido construir este espacio, aportando sus recorridos, sus experiencias en la disciplina. Un poco como decía más temprano, la idea con estas actividades es poder estar profundizando en lo que es la psicología, en lo que podemos hacer con la psicología, en todas las potencialidades, en todas las modalidades de intervención que existen y que tenemos como profesionales. Al menos a mí me parece que surgieron cosas súper interesantes, súper ricas, me quedo con un montón de cosas, anoté cosas también para seguir pensando. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que han venido, los que han participado. Y bueno, por ahí mencionar también que mañana con el Aule tenemos otra actividad sobre ataques de pánico, que es algo que cada vez se ve más,
en la cotidianeidad, es una presentación cada vez más común, así que un poco es intentar profundizar, intentar ver por qué esto es así que quien quiera sumarse puede anotarse en el formulario que está en nuestra página de Instagram. Así que nada, no mucho más. Gracias a todos los que han participado. Muchas gracias a ustedes. Hermoso espacio y muy lindo compartirlo con todos. Realmente muy lindo. Muchas gracias. Lo mismo digo. Muchas gracias y los felicito porque me